Buenos días, sean todos bienvenidos a la primera sesión del ciclo de conferencias Realidades y Retos de la Empleabilidad en Pandemia. Un espacio creado desde el Centro de Trayectoria Profesional de la Universidad del Istmo con el apoyo de importantes aliados del sector empresarial, consultores y universidades amigas, con el fin de brindar a estudiantes, egresados y la comunidad en general herramientas que puedan ser muy valiosas en este momento donde necesitamos identificar oportunidades en el actual mercado laboral. Mi nombre es Carlos Carrasco y los voy a estar acompañando como moderador de estas sesiones. Agradecemos que durante el desarrollo de la conferencia puedan ir compartiendo sus preguntas en la sala de chat habilitada para esta transmisión. Hoy, en esta primera oportunidad, iniciamos un tema que nos permite ponernos en contexto y es el comportamiento del mercado laboral en pandemia. Nos acompañan dos expertas del mercado laboral con su trayectoria y conocimiento que van a compartir durante esta sesión. La primera de ellas es Claudia Escobar. Ella es gerente de país de Manpower Panamá. Cuenta con una licenciatura en psicología y una maestría en administración de empresas con énfasis en recursos humanos y estudios en coaching. Claudia cuenta con más de 20 años de experiencia en el área de recursos humanos a nivel nacional y regional. También nos acompaña Carmen Irene Saili de Brose. Ella es presidenta actual de la Asociación Nacional de Profesionales de Recursos Humanos, ANRE. Es ingeniera industrial de profesión y cuenta con un MBA del INCAE Business School. Inició su vida profesional hace más de 38 años. En 1998 inició su etapa como empresaria, cofundando Concerta, el portal de empleos más grande de Panamá y que 10 años después fue adquirido por Boomerang, el más grande de Sudamérica en este tipo de negocios. Actualmente es codueña de AIDESA, Latino Executive Search y Splendor Plus. Además de liderar sus empresas, es consultora de organizaciones, conferencista y mentora de startups en el Centro de Innovación de Ciudad del Saber. Asesora de la Junta Directiva de APEDE, miembro de la Junta Directiva de COSPAE, entre otras participaciones en agrupaciones cívicas. Para el desarrollo de esta conferencia, escucharemos las intervenciones de ambas panelistas de forma individual y posteriormente iniciaremos el intercambio de ideas. Iniciamos con Claudia. Claudia, bienvenida. Muchas gracias a la Universidad del Istmo por la invitación. Es un placer compartir aquí el panel con Carmen, que tengo muchos años de conocerla y que además admiro mucho. Les voy a compartir pantalla para iniciar la presentación. Bien, como bien mencionaba Carlos, vamos a conversar un poco sobre el comportamiento del mercado laboral en pandemia. Yo les traje algunos estudios que tiene Manpower Group. Nosotros somos una empresa que ofrece soluciones de capital humano y a los fines de poder ser un aliado consultivo en el mundo laboral con nuestros clientes, nosotros contratamos a empresas expertas para hacer diversos tipos de estudios relacionados con el mercado laboral y en este sentido vengo a compartirles algunos datos que nos van a servir para poner un poco en contexto la situación un poco pre-COVID y ahora con el COVID. Uno de esos estudios es el de escasez de talento. Este estudio lo que hace es que le pregunta a los empleadores que cuánta dificultad tienen para conseguir empleo o para conseguir más bien las vacantes que requieren para sus puestos de trabajo. Y este es un estudio que se ha venido haciendo desde el 2010 y nosotros vemos aquí cómo para 9, que este es el dato, esto lo hacemos en el último cuatrimestre y lo usamos para el año siguiente. O sea que para nosotros los datos del 2019 finales son los datos que se van a usar para el 2020. Y vemos cómo tenemos un 43%, ¿verdad?, de dificultad para los empresarios en conseguir ese talento que ellos necesitan. A nivel global, porque esta encuesta se hace en muchos países, como en 143 países y territorios, vemos que es del 54%. Es decir, que a nivel global nosotros estamos un poquito por debajo de la media. Y
Luego, además de preguntar cuál es el nivel de dificultad para conseguir esas vacantes, preguntan cuáles son esas vacantes y qué están haciendo como empresas para solucionar esa brecha. Entre las vacantes más buscadas, y esto digo que es pre-COVID, están ventas y marketing, técnicos, personal técnico, posiciones de ingeniería, entre esas ingeniería eléctrica, ingeniería civil, ingeniería mecánica, posiciones relacionadas con tecnología, lo que es ciberseguridad, soporte, programación, gestión administrativa y de oficina, todos son esos puestos administrativos, contabilidad y finanzas, oficios calificados como electricistas, soldadores y mecánicos, conducción y logística, todo lo relacionado con, por ejemplo, conductores. Para el área de manufactura, la dificultad testadores de maquinaria, y luego entonces queda en el número 10 las profesiones calificadas como abogados, gerentes de proyecto, etc. Sin embargo, les traigo otro dato importante, que es que otro de nuestros estudios dice que el 65% de los trabajos que tendrá la generación X, porque todo el mundo habla de millennials, pero los millennials ya tienen 30 años, los que vienen y los que le siguen son la generación Z. Y en este sentido, lo que dice el estudio es que el 65% de los trabajos de esta generación ya no existen. Y la gente a veces no cree esto, pues, porque uno tiende a ver que las profesiones tradicionales evolucionan. Pero si hace unos 15 años nos hubiesen dicho que íbamos a necesitar un community manager o que iba a haber una persona que se iba a hacer cargo de administrar Facebook, hace 15 años cuando Facebook nació era como una forma de interactuar, casi como un pasatiempo con los amigos, y no nos imaginábamos en aquel entonces pues íbamos a tener personas especializadas en administrar las redes y a utilizar eso como una oportunidad de marketing digital. Entonces, este es el panorama que nos muestra nuestra encuesta de nuestro estudio de escasez de talento. Pero hay algo que yo quiero mencionar porque me lo preguntan mucho. Claudia, ¿cómo es posible que digan que hace falta personas de contabilidad si tenemos muchos contadores buscando trabajo o muchos abogados buscando trabajo? Y lo que nosotros tenemos que mirar es que además de las calificaciones que nos brindan el tener una licenciatura o el tener un diplomado o el tener una especialización, están aquellas competencias que buscan las empresas, que acompañan nuestro conocimiento. Entonces, si me preguntan a mí, generalmente algo que no hace competitivo a una persona, a un profesional frente a otro, puede ser temas como, por ejemplo, el inglés o el manejo de softwares, que resultan vital sobre todo para las empresas multinacionales. Entonces, creo que Carmen va a hablar un poco más del tema de las competencias, pero es importante que nosotros consideremos o que cuando estemos en búsqueda de cómo yo puedo ser más competitivo, cómo puedo ser yo más empleable, empiece a buscar qué colocan las empresas en sus anuncios, qué acompaña a una licenciatura. Difícilmente uno va a ver un anuncio de una vacante en donde solo exijan, una licenciatura o un grado técnico. Entonces estemos muy a la saga de esos requerimientos que están buscando las empresas. El Word sacó un análisis de las habilidades más demandadas y cómo estas habían cambiado entre el 2015 y el 2020. Vemos que la resolución de problemas complejos sigue teniendo vigencia y es una habilidad que acompaña a las habilidades técnicas y que hoy día es muy preciada porque nosotros requerimos además pensamiento crítico, creatividad, gestión de personas, colaboración, inteligencia emocional, juicio y toma de decisiones, orientación
y flexibilidad cognitiva. Nosotros en Manpower decimos que la empleabilidad es la capacidad de obtener y mantener un trabajo, no depende ya tanto de lo que sabes, sino de lo que estás dispuesto a aprender. Y por eso, junto con la flexibilidad cognitiva, nosotros hablamos de learnability, que es esa capacidad de desaprender y aprender. El mundo digital hoy día nos lleva a un ritmo mucho más acelerado que antes, y quizás por eso nosotros vemos o sentimos que hay más disrupción. Siempre han habido cambios, y a través de la historia hemos tenido diversos ciclos, diversos movimientos, y nosotros como humanidad nos hemos ido adaptando a ellos. Lo que ha traído la era digital es que estos cambios son mucho más rápidos que antes. Entonces, nuestra capacidad de adaptarnos a ellos es lo que nos va a permitir ser entonces más empleables, o tener esa capacidad de ir ubicando qué habilidades técnicas y blandas yo voy a que cuando un empleador esté en busca de un trabajo, de un candidato, me prefiera a mí versus a otro. Entonces, vemos que, por ejemplo, entre las habilidades más demandadas, la creatividad pasó del número 10 al número 3, que la inteligencia emocional surgió como una nueva habilidad, y al igual que la flexibilidad cognitiva, que es learnability del que les hacía mención hace un momento. ¿Qué sucede ahora con la pandemia? No necesariamente van a cambiar los puestos de trabajo. Generalmente, a través de los años de este estudio, las posiciones se han mantenido siendo más o menos las mismas en diferentes posiciones, es decir, la 10 pasa a ser la 3, la 5 pasa a ser la 4, pero generalmente son las mismas. Y lo que nosotros hemos identificado es lo que les dije, que cada vez la sofisticación del empleo nos obliga a tener otras cualidades y a las empresas a llenar ciertas brechas que quizás no podamos dentro del pensum académico complementar. Entonces, por eso es que muchas empresas lo que hacen es que también tienen sus propios programas de capacitación a los fines de cerrar estas brechas que mencioné. ¿Y qué puede ser eso? Puede ser que una empresa utilice un sistema como SAP, y eso hace que cualquier persona que ya tenga el conocimiento en esa área, entonces resulte más atractiva para el empleador. Son las cosas que digo. Y a diferencia de lo que muchos piensan, las habilidades blandas también pueden desarrollarse, y es por ello que durante este tiempo que nosotros consideramos que hay algunas personas que tienen más tiempo libre, entonces inviertan su tiempo en capacitarse tanto en estas habilidades blandas como en aquellas habilidades técnicas que complementan lo que ya traemos con la universidad. Entonces, como el inglés, como el uso de Excel, por ejemplo, que algunas personas piensan que, bueno, porque yo estudié esta carrera, quizás no voy a necesitar esto, pero cuando ves incluso en posiciones de entrada, o lo que nosotros llamamos los entry level, que son posiciones básicas de inicio, te piden que tengas un cierto dominio de estas habilidades de Excel, por ejemplo. Con la pandemia lo que hemos visto es que obviamente la capacidad de adaptabilidad se ha vuelto la competencia del momento, así como la inteligencia emocional. Y vuelvo a hacer énfasis en la inteligencia emocional, porque todos estamos viviendo momentos de incertidumbre. Y la posibilidad de buscar ayuda, de ver cómo nosotros durante este periodo aprendemos a manejar todas estas emociones, y a los jefes cómo aprenden a acompañar a sus trabajadores, es vital. Y yo creo que nosotros tenemos que rescatar lo positivo de este momento, que a mí me gusta llamar que es un momento histórico y sin precedentes. Y
estas habilidades que hemos tenido que aprender de adaptabilidad y de inteligencia emocional, porque nos ha tocado trabajar desde la casa, porque nos ha tocado que los hijos ahora están también con nosotros en el trabajo, entonces, porque el trabajo está en mi recámara y la escuela está en el cuarto de enfrente de mi hijo. Entonces, todas estas habilidades las estamos puliendo, porque también a veces pensamos que todo es con un curso o con un proyecto. No, nosotros hoy día estamos desarrollando capacidades que antes no nos de una manera quizás tan abrupta. Y todo esto eventualmente nosotros tenemos que ver cómo podemos trabajar, trasladarlo al mundo del trabajo. Entonces, ¿cuál es otro de los retos que ha traído la pandemia? El teletrabajo. Y como ven en esta figura, el teletrabajo se ve muy bonito, ¿no? Así como que yo en mi escritorio, con todas mis cosas arregladas. Pero el teletrabajo también es esto, tener quizás una teleconferencia y que los niños se metan en la conferencia y tener que ver cómo ellos van aprendiendo a que en este momento el papá está en reunión, pero también cómo somos empáticos y vemos que si le pasa a un compañero no sucede nada, saludamos al niño y continuamos con nuestra reunión, o a veces ya estamos en horas de la cena, cocinando la comida y alguien nos pide una reunión de emergencia porque hay algún tema que resolver. Entonces hoy día estamos manejando bastantes situaciones en el teletrabajo y si bien no es una modalidad nueva, porque varias empresas desde hace muchos años vienen aplicando lo que se llama el home office como un beneficio para mantener un equilibrio entre la vida laboral y la vida familiar, porque aquel tiempo que me ahorro en el tráfico lo puedo invertir ahora en hobbies, en pasar más tiempo con mi familia, etcétera. Hoy día sí hablamos de teletrabajo y hay incluso una ley, pero estamos en una circunstancia particular y a mí me gusta resaltar esto. Hoy día estamos confinados teniendo que trabajar desde casa. Así que nosotros también estamos desarrollando la habilidad del teletrabajo en unas circunstancias diferentes, porque cuando todo estaba normal y no estábamos con movilidad restringida, cuando yo estaba en casa laborando, lo más probable es que los niños estaban en la escuela. Entonces, la modalidad de hoy genera nuevos retos que tenemos que manejar, pero igual nos prepara para que cuando todo vuelva a retomar su curso normal, entonces nosotros podamos volver o podamos quizás llevar un teletrabajo como tal, ¿no? Así que yo creo que la situación actual nos ha llevado, uno, a ser más creativos y a desarrollar estas competencias que ya mencioné, como la adaptabilidad y la inteligencia emocional. Entonces, aprovechemos la oportunidad que este momento nos da. Es un momento de mucha incertidumbre, es cierto, pero tenemos que rescatar qué podemos hacer desde lo que estamos viviendo, porque al final nosotros solo tenemos control sobre ciertas cosas. Entonces, aprendamos a manejar aquello que está bajo nuestro control y a, de alguna manera, adaptarnos a lo que no está bajo nuestro control y cerrando un poco el tema del mercado laboral en estos tiempos de pandemia, entonces, ¿qué podemos hacer durante este tiempo para, si estoy buscando trabajo, qué debo hacer para ser más empleable, qué cursos puedo tomar, qué debo investigar para entonces ver cómo yo soy más competitivo y qué habilidades estoy desarrollando por las circunstancias que me tocan vivir y cuáles puedo ir buscar, porque también otra maravilla que ha traído la pandemia es que ha abierto muchos cursos online de manera gratuita. Entonces, creo que voy a cerrar hasta aquí mi presentación y porque sé que va a haber espacio para más preguntas más adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Ahora nos acompaña Carmen de Brose, también con su participación con relación a la temática que estamos abordando en esta conferencia, titulada
comportamiento del mercado laboral en pandemia. Bienvenida, Carmen. Buenos días a todos. Claudia, excelente. Yo estaba preocupada que si seguías hablando, ya yo le iba a decir a Carlos, creo que ya no tengo mucho que decir. Bueno, voy a compartir pantalla. Vamos a ver. Bien, ahí se ve, ¿verdad? Sí. Listo. Bueno, gente, un poquito dándole continuidad a lo que acaba de hablarnos Claudia, y que coincido con ella el 150% de todo lo que dijo. Probablemente voy a tocar algunas cosas, profundizar o darle énfasis a algunas de las cosas que ella dijo y ampliar en otras partes. Un poquito esta imagen dice lo que ella estaba, con lo que terminó, de lo difícil que a veces se torna ese teletrabajo, en el que todos nos hemos visto obligados, muy buena parte de nosotros nos hemos visto obligados. Y bueno, no hay mal que con bien no venga. Nos ayudó a desarrollar de una manera abrupta una cantidad de habilidades que nosotros debimos haber cultivado desde hace más de 10 años. Y bueno, enhorabuena, ya la tenemos. Entonces, hagamos un recuento. ¿Cómo ha ido evolucionando este mercado laboral y por qué han ido cambiando las habilidades que te están requiriendo ahora mismo los puestos? Mira, en las décadas ya de 60, 80, veníamos donde se enfocaba todo el mercado laboral era: hay que producir en serie, hay que ser competitivos, hay que trabajar volumen con bajos costos, y la gente se especializaba mucho en esa producción, porque había que hacer lo mejor posible cada uno de los productos que hacíamos, o del servicio, o del todo. El foco era en ser competitivos, en hacer mucho. Luego va evolucionando y empezamos a trabajar un poco, viene la parte tecnológica y empezamos a trabajar más en la innovación, en ver cómo diferenciamos ese producto. Empezamos a hablar de marca, empezamos a hablar de la ventaja competitiva. Ah, sí, tú haces bastante sillas, pero mis sillas son ergonométricas y hacen eso. Entonces empezó a cambiar un poco y empezó a desarrollar en las personas esa necesidad de ser más innovadores, de empezar a ver un poco la diferencia en unas cosas. Ya no éramos tan rutinarios, tan fríos haciendo las cosas, sino que ahora ya le metíamos un poquito más de mente. Y ahora, ¿qué es lo que estamos viendo? Que el foco va en las personas. Ya tener el producto diferenciado, muy bien y todo, pero las personas, esa experiencia del consumidor y del mismo colaborador, porque ahora también vemos la diferencia internamente de cómo somos más productivos. Somos más productivos cuando nuestro colaborador está feliz, tiene una buena calidad de vida, y todos los estudios demuestran que eso es lo que está sucediendo. Entonces, ahora cambió totalmente el enfoque. Eso no significa que las personas que no tengan esta orientación hacia la gente, porque hay personas que definitivamente nacen con estas habilidades que van todas orientadas a las personas, son empáticas, tienen buenas relaciones interpersonales, tienen una buena comunicación, les fluye natural. Eso no significa que los que no tienen eso ahora no van a tener trabajo porque todo el foco va en las personas. No. Resulta que para que esas personas puedan desarrollarse y puedan hacer ese trabajo bien, necesitan herramientas, necesitan información, necesitamos gente que elabore la data, que sepa analizar, que sepa convertir y traer mucha información y darla de una manera fácil para que uno pueda comunicar eso a las otras personas. Entonces, al final hay trabajo para todo el mundo. ¿Y cuál es el secreto? ¿Cuál es la clave?
tienes que conocerte, tienes que saber en qué tú eres bueno, cuáles son esas habilidades naturales que tú tienes y empezar a desarrollarlas en función de lo que el mercado te va a traer. Nosotros vemos cómo cada vez más la diferencia, ¿no? Los que somos más viejitos lo hemos podido vivir en carne propia, los más jovencitos quizás no se han dado cuenta cómo, o quizás no nos entienden, pero ¿por qué esta persona quiere estar ahí controlándome, supervisando aquí, respirándome en la oreja, decimos nosotros? Es que así era el sistema, por eso les quise explicar desde el principio. Antes era productos muy bien terminados, necesitábamos que todo fuera perfecto. Entonces, la gente viene con ese chip, no es fácil cambiarlo, pero como nosotros vamos aprendiendo, no solamente de lo que vamos a la universidad, sino de lo que heredamos en las familias, muchos pueden tener algo de eso que quieren seguir haciéndolo. Las cosas han cambiado y nosotros vemos cómo cada vez más necesitamos pensamiento analítico, lo que decía Claudia, el pensamiento crítico, ser más innovadores, creativos, manejar la inteligencia emocional y social. Son habilidades que ustedes pueden entender esa coincidencia que hay con lo que se requiere ahora mismo en el mercado, con esas habilidades que yo debo tener. Cada vez menos necesitamos esas destrezas manuales, cada vez menos necesitamos la supervisión. Entonces, esto es muy fácil de entender y Claudia habló bastante de eso y de mi siguiente diapositiva, por lo cual no me quiero demorar tantísimo en esto, pero sí quiero que primero hay muchas competencias requeridas en el mercado que se van a necesitar y que cada vez se van a exigir más. No significa que mañana ya no las vamos a necesitar las anteriores, o que mañana ya solamente las personas que tengan habilidades digitales son las que van a poder encontrar un trabajo. Lo que sí necesitamos, y el mercado lo pide, y cada persona a la hora de reclutar y a la hora de entrevistar lo mira, es esa actitud, porque sabemos que la gente no ha podido aprender tan rápidamente como han cambiado las cosas. Pero lo que hablaba Claudia de learnability es esa habilidad o esa actitud que debemos tener hacia querer encontrar cosas nuevas que yo puedo hacer y que son acordes con mis habilidades naturales. Si yo soy una persona muy orientada a la gente, tratemos de ver entre todas esas competencias que te está exigiendo el gobierno, el mercado, cuáles son esas que yo puedo fortalecer, que yo puedo desarrollar más, que puedo complementar con la carrera que yo tengo. Yo estoy estudiando recursos humanos, porque soy orientada a la gente, estudio recursos humanos. ¿Cuál es la falencia principal en la gente que estudia recursos humanos? No le gustan los números. Y cada vez más tú necesitas amarrar la función, no de recursos humanos, de todos los colaboradores, con indicadores. ¿Cómo tú vas a ser un buen ejecutivo en recursos humanos si no puedes traducir la labor de cada persona en medición? ¿Cómo vas a saber si lo están haciendo bien? ¿Cómo vas a saber si los programas que tú estás implementando en la organización son o no efectivos si no los estás midiendo? Entonces, si yo no tengo esa formación dentro de mi carrera de recursos humanos, voy a fortalecerla. Lo que dijo Claudia, hay una cantidad de cursos gratis. Ahora mismo está el ITSE con Coursera, bueno, y nada ya en cosas más prácticas, de profesiones más de aprender a soldar y esto es otra cosa, pero también el CENACYT y la Ciudad del Saber están dando cursos y ayudas para proyectos de innovación. Si tienes una idea en la cabeza, están dando fondos para universitarios para que desarrollen ideas, emprendimientos. Y quiero hablar después, al final, o quizás cuando ya estemos conversando, un poco la parte de emprendimiento, que me encantaría trabajar un poquito más en eso, porque debe haber una alternativa sobre eso. Entonces, el mensaje en este momento es, yo no puedo desarrollar todas estas competencias.
Yo tengo que mirar y analizar cada competencia. Investiga. Entra en tu Google e investiga qué es cada una de esas competencias y trata de hacer una introspección contigo mismo. ¿Qué soy yo? ¿Qué me gusta? ¿Dónde me siento más cómodo? ¿Qué es el ambiente en el que yo desarrollo mejor? Ah, eso tiene que ver con esta competencia. Ok, entonces si la tengo, ¿cómo eso se complementa con lo que yo decidí estudiar? ¿Qué tipo de trabajos son afines con esas competencias? Hay que meterle un poquito de cabeza. Buscar trabajo ya no es como antes, que yo estudié, tengo una carrera, hago un currículum, lo reparto por todos lados y alguien me llama. No, eso no es así. ¿Y saben por qué no es así? Porque el mercado laboral actual se cerró. Ya el mercado laboral actual no es el mismo de antes de COVID. De hecho, ya traíamos un arrastrito, pero ahora está cerrado. Las contrataciones son puntuales y cuando un mercado se cierra, el producto se tiene que actualizar. ¿Y quién es el producto? Cada uno de ustedes. Ustedes mírense como un producto. Hay muchas menos oportunidades y precisamente porque hay menos oportunidades, tenemos que poder ofrecer diferentes alternativas. Hay que ser muy creativos en la forma como vamos a buscar el trabajo y hay que especializarse en la comunicación virtual. Vamos a hablar un poquito de eso ahora adelante, pero no es solamente poder manejar una red y chatear bien, no. Tienes que poder hablar, poder presentarte y proyectarte correctamente en este tipo de comunicación virtual que va a ser así de ahora en adelante. No importa si tu trabajo no va a ser en teletrabajo. La entrevista, lo más probable es que sea a través de una computadora, a través de un internet. Tienes que practicar, tienes que saber hacerlo. No es normal que nosotros podamos hablar al frente de una computadora y sentirnos bien. Y si no lo has hecho nunca, practícalo. Nada te va a pasar. Pero hay que meter un poquito de corazón, de conciencia en lo que estoy haciendo. Analiza tu situación propia, analiza el entorno, mira hacia dónde va el país, aparte de que el país, todas las malas noticias que oímos por todos lados, pero no, el país va a salir adelante. No sé si ahora, no sé si en un año, no sé si en dos, pero el país va a salir adelante. ¿Cuáles son las fortalezas del país? ¿Dónde estamos escuchando? Hay que oír noticias. ¿Dónde el gobierno está inyectando dinero? En la parte logística, en la parte de tecnología, en turismo. Bueno, entonces déjame ver cómo yo me encamino hacia eso. En agroturismo, bueno, hay que ver dónde están las oportunidades y cómo yo puedo ser un buen elemento clave en alguna de esas industrias o empresas. Vamos a ver, ¿cómo ingresamos nosotros al mercado laboral? El currículum es tu marca. Es como cualquier producto que tú ves en el estante del supermercado y tú ves la etiqueta y tú dices, y tú miras todo lo que tiene ese producto y tú decides si lo compras o no lo compras. Es lo mismo. Tu currículum es tu etiqueta, que va a decir la marca de persona que eres tú. Entonces, el currículum no ha cambiado desde ese entonces hasta ahora. Tiene que ser conciso, muy claro, pero en este momento lo que sí ha cambiado es que nosotros puede ser que sí hayamos estudiado marketing, pero marketing per se tiene muchas cosas. ¿Qué tal si nosotros en el currículum especificamos cuáles son las áreas en las que yo realmente puedo aportar? Yo puedo aportar en comunicación externa o interna, tengo facilidad para la comunicación, me gusta la parte publicitaria, por ejemplo, soy bueno generando o promoviendo marcas, soy bueno manejando grupos de mercaderistas. Hay muchas formas de ejercer el mercadeo. Sin embargo, si tú lo explicas y tú lo pones al principio de tu currículum, para llamar la atención en las áreas varias y no general como antes
Tú decías, profesional de marketing con una maestría en no sé cuánto, y bueno, todos los que estábamos reclutando vamos a ver, porque estoy buscando una posición de mercadeo, pero ahora es muy probable que estemos buscando específicamente a alguien que maneje tales redes, que sepas el marketing digital, pero que al mismo tiempo maneje la parte económica de los productos. Entonces, sí, qué casualidad que tú tienes esas habilidades, es que tienes que haberlo escrito. Entonces, el currículum ahora tiene que tener varias opciones. De hecho, puedes tener varias versiones de currículums, dependiendo a dónde vayas a dirigirlo, porque el énfasis lo tienes que hacer mirando tu mercado. Y ahora vamos a hablar del mercado meta. Si nosotros vemos, por ejemplo, un ejemplo es este. Esta es una persona que así empieza su currículum. Aquí arriba lo único que dice es el nombre de la persona y dónde me consiguen. Mi correo electrónico, mis teléfonos. Eso es lo más importante en un currículum al principio, mi nombre y eso. Y aquí, de una vez esta persona destaca cuáles son sus competencias principales. Yo soy buena en planeación estratégica, gestión comercial, innovación operativa, gestión de proyectos. Esta es mi educación y esta es la experiencia. En una página, porque la experiencia se va un poco más allá, miren que en media página yo leo eso y ya yo sé quién es esta persona y dónde yo la puedo ubicar. Y yo tengo varias alternativas para ubicar a esa persona. Entonces, yo lo veo... Oye, mucho mejor a que la persona me hubiera dicho, yo estudié Project Manager y bueno, soy un gerente de proyecto, pues. Ah, sí, eres un gerente de proyecto. Ah, ok, bueno, ahorita no lo estoy necesitando. Entonces, esa es una forma es un ejemplo nada más que lo pueden aplicar a cada una de sus carreras, pero para eso tienen que dedicarse y hacer un examen de reflexión. Autorreflexión, introspección, quién soy yo, qué me gusta, qué son mis intereses en la vida, para dónde yo voy, y eso es lo que además me va a ayudar a identificar cuál es ese mercado meta, a dónde yo quiero trabajar, qué es donde yo encajaría mejor, qué tipo de empresa, qué tipo de industria. Investiguen todo lo que puedan. Para eso está el Internet, están los portales de empleo, está LinkedIn, por supuesto, que LinkedIn ahora mismo se está convirtiendo en la mejor herramienta para acceder a empleo. No solamente porque te permite darte cuenta de lo que se está buscando, sino porque te permite darte a conocer. Tiene muchos esquemas para tú poder desarrollar todo un currículum, hacer publicaciones, hacer comentarios que te van ubicando, te van dando marca. Entonces, el que no tiene un LinkedIn ahora mismo puede ir empezando de una vez, apenas terminemos de aquí, y abra su cuenta y empieza a desarrollar su currículum ahí, que es definitivamente una de las formas más efectivas. Y ese mercado meta va a estar relacionado con a ver, ¿qué clase de empresa es? ¿Qué proyección yo le veo? Investiguen. Tiene posibilidades de crecimiento. ¿Quiénes son sus dueños? ¿Conozco a alguien que trabaje allí, que de repente yo pueda llamar y decir, oye, ¿qué tal se trabaja ahí adentro? Todo eso es investigación para saber si esa es la empresa y esa es la industria donde yo quiero estar. Y al final decir cómo yo, con mi perfil, me conecto con esa empresa, con esos intereses de esa empresa, con esos objetivos, cómo conectan conmigo. Ajá, ya yo tengo eso, entonces, bien, ahora hagamos una lista de todas las empresas, todas las industrias en las que yo pudiera trabajar, porque son afines. Y ahí empiezo a hacer un cuadro, pero esto es un trabajo, esto no es que yo me senté un día y lo pensé y ya no, esto es un trabajo, donde tú entras y empiezas a decir, ajá, esta empresa X, vamos a decir la Universidad del Istmo, yo quiero trabajar en la Universidad del Istmo. ¿Cómo accedo a la Universidad del Istmo? ¿Quién es la rectora? ¿Quién es el profesor de esta área? Yo quiero estar en el área administrativa, yo quiero ser en mercadeo, yo quiero ayudar a los estudiantes, no sé, quiero ser profesor. Entonces empieza a ver cuál es la forma de llegar a la persona indicada dentro de esa compañía. ¿Cómo le voy a llegar? ¿Lo voy a hacer por un correo electrónico?
lo voy a hacer a través de una tercera persona, o sea, alguien que me recomienda ahí adentro, le voy a escribir, le voy a hacer un contacto, depende del grado de familiaridad que yo tenga con esa persona, así va a ser la forma como yo voy a accederle. Y lo más importante, el mensaje, lo que nosotros llamamos el cover letter, que es, en este caso, el correo, porque casi todo se manda ahora por correo electrónico, es el contenido del correo. ¿Cómo le vas a decir, ok, su empresa es, y tienes que haberlo investigado, su empresa está en esto, esto, esto y esto, admiro estas cosas, soy una persona que me he desarrollado en esto, esto y esto, y puedo contribuir directamente en esta necesidad de la empresa? Por ese, o sea, un párrafo donde tú hablas de la compañía, otro párrafo donde hablas de la conexión tuya con esa compañía, y el último, obviamente, es para decir, me gustaría conversar, tener una oportunidad de una entrevista con usted, que me conociera, etcétera, etcétera, y luego, pues, dar un seguimiento. A la hora de la entrevista, ya les dije, hay que practicar. Asegúrate que tienes una buena conexión, que cuando te proyectas bien, no, que vayas a estar sin interrupciones, que no tengas un montón de desorden atrás de ti, que todo eso se proyecta. Ya me ha tocado ver a una persona que está conversando conmigo y tiene una biblioteca, pero eso lo que menos parecía era una biblioteca, todo desordenado, los libros, cosas puestas por todos lados, horrible. Yo no me podía concentrar en la persona por estar mirando la parte de atrás. Eso es feo, distrae. Tratemos de no buscar distractores. Una pared blanca de repente puede ser, o un fondo virtual que no llame mucho la atención. Y nosotros tenemos que tener claros, después de haber investigado esa empresa, cómo yo voy a contribuir con los objetivos de esa empresa. Y eso tiene que quedarle claro a la persona que te está entrevistando. Hay veces que nosotros nos damos cuenta que la compañía está pasando por problemas serios, tiene problemas de repente con un sindicato, y nosotros tenemos experiencia manejando sindicatos, yo puedo contribuir en esto, he tenido experiencia en esto, esto y esto y esto, en fin. Eso solo resulta cuando tú investigas, cuando analizas, y de paso estás desarrollando tu pensamiento analítico que te ayuda a poder desempeñarte mejor en el trabajo. Así que ahí estamos calentando motores también. Recuerden practicar. Y bueno, yo nada más les digo, ya habrá oportunidad de intercambiar, como dice Claudia. Pregúntate si lo que estás haciendo, esto lo decía Walt Disney, si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar en el que quieres estar mañana. Hay que soñar a dónde yo quiero estar. En este momento estamos en una crisis, sí. ¿Saben cuántas crisis ha pasado el mundo entero y seguimos aquí? Entonces tú puedes ser un sobreviviente, y no solamente sobreviviente, puedes quedar mejor que como estabas antes. Depende de la actitud, depende de qué tanta mente le metas a esto, y que de verdad hagas un trabajo de ingresar al mercado laboral. Hay oportunidades, sí, pero no van a ser para todos, van a ser para los que realmente se dediquen a esto. Voy a dejar de compartir. Ya. Excelente, excelente. Muchas gracias, Carmen. La verdad que ha sido un inicio muy enriquecedor el que hemos tenido hoy con ustedes en este primer espacio de conferencias que hemos trabajado para este ciclo, en donde esperamos poder también brindar todas esas herramientas que los chicos necesitan, no solamente los estudiantes, sino también los egresados, y también todos los profesionales que de alguna forma también nos están acompañando en este valioso ciclo. Vamos a iniciar con la sesión de preguntas. Tenemos acá ya algunas formuladas, y la primera es para Claudia. Claudia, entendiendo que estamos en un momento difícil, ¿crees que debemos ampliar nuestras expectativas en la aplicación de puestos de trabajo, no necesariamente acorde a nuestro perfil profesional, sino que también podamos ser un poco más flexibles y poder ampliar esa búsqueda? ¿Y cuál sería la mejor estrategia en estos momentos para poder lograr esa efectividad? Bueno, definitivamente, como dijo Carmen, van a haber posibilidades de empleo.
probablemente limitadas y no para la cantidad de personas que estamos buscando. Entonces va a depender mucho de cuán empleable soy yo. Y creo que voy a repetir algunas de las cosas que Carmen mencionó, pero me parece importante. Uno, me tengo que conocer a mí mismo y saber en qué soy bueno. Y si tengo dudas, yo puedo preguntarle a la gente, porque a veces uno tiene talentos. Y como tú eres muy bueno en eso, tú piensas como que eso no es un talento, porque, pero piensas que eso lo hace todo el mundo. Y no, uno a veces tiene cosas que no necesariamente son fáciles para los demás. Hay pruebas como las de Gallup StrengthsFinders que te dice cuáles son tus talentos y cómo puedes apalancarte con ellos para lograr cosas. Pero además, desarrollar todas las competencias que dijimos que son transversales. Yo antes era un poco cauta con el tema del inglés, pero me voy a poner un poco más firme. Yo creo que todo el mundo debe aprender inglés básico. O sea, eso es básico ya. Saber inglés ya va a ser como un requisito indispensable en la mayoría de los trabajos. Y eso abre muchas puertas. Así que todo aquel que pueda aprender y mejorar su inglés, que empiece ayer. Y definitivamente tenemos que adaptarnos a nuevas posibilidades de hacer cosas distintas a las que actualmente hacemos. Porque si yo necesito trabajar, ¿verdad? Y no hay de pronto en mi área de trabajo, quizás yo tenga que entrar por otra vía. Yo no sé si es un tema que hay que empezar a romper algunos paradigmas. Yo he visto mucho que la gente recién graduada quiere entrar directamente a la profesión que estudió. Cuando uno puede entrar, yo les digo, hay posiciones de entrada, así seas una asistente o una recepcionista, ya una vez tú estás dentro y si hiciste el research o entraste a la empresa que tú querías, créeme que cuando tú estás en esa posición de asistente o de recepcionista, no solo estás aprendiendo, por ejemplo, de las habilidades blandas que mencionábamos como servicio al cliente, resolución de problemas, estás aprendiendo, te estás desarrollando esas competencias y además puedes empezar a hacerte amigo del departamento de contabilidad, que es el que tú quieres trabajar, o te empiezas a hacer amiga de los de recursos humanos. Ay, ¿qué puedo aprender? ¿Cómo puedo ayudar por aquí? Te empiezan a ver y la mayoría de las empresas tienen esos programas de vacantes internas en donde tú empiezas a crecer. Entonces, al tú cerrarte la posibilidad de, ¿cómo yo voy a entrar en recepción porque yo me acabo de graduar? Bueno, yo les puedo decir que yo hice trabajos de inventario, recién graduada de psicología fui recepcionista, puedes ser secretaria, o sea, hay tantas otras habilidades que tienes, pero lo importante es entrar y el trabajo dignifica y yo no creo que no haya un solo trabajo en el que uno aprenda algo, porque así sea, como dijo Carmen, los psicólogos que generalmente no nos gustan los números. Bueno, entré a un departamento de contabilidad por carambola como asistente por un tiempo definido y allí aprendí Excel, allí aprendí a leer números, a sacar información. Yo tuve un jefe muy bueno en finanzas que decía que los números hablan y yo con eso me quedé. Entonces, claro, te van despertando cosas que a veces incluso cuando hay un discurso de Steve Jobs que se llama Connecting the Dots, que es conectando los puntos, que él dice que uno no puede conectar los puntos hacia adelante, pero uno los puede conectar hacia atrás. Entonces ya después que uno tiene ciertas posiciones, uno dice, por eso es que yo tuve que hacer ese trabajo de recepción, porque ahora la recepcionista no me puede echar cuento a mí cuando yo le digo que las líneas están ocupadas y ella me dice que atiende a todo y yo le digo, pero es que cuando yo era recepcionista yo a veces ponía las líneas en hold porque me abrumaban las líneas. Entonces incluso para el momento que tú llegas a un puesto de supervisión, tú puedes dar acompañamiento a estas personas porque ya estuviste ahí. Entonces yo digo que no debemos negar oportunidades, que no debemos tener miedo a hacer cosas nuevas porque siempre nos van a generar algo. Y vuelvo y repito lo que dijo Carmen, es importante conocerse a uno mismo, porque a mí me pasa mucho que cuando yo comparto los estudios, la gente dice, entonces voy a estudiar eso porque ahí es donde están las vacantes. Bueno, puede que sí, pero si no es lo que te gusta, por más que te esfuerces, no vas a ser bueno en eso porque no vas a estar haciendo lo que amas. Entonces, es importante ver qué te gusta y hacia dónde va el trabajo que tú
quieres hacer. Es decir, yo puedo querer estudiar medicina, pero voy a tener que aprender robótica, porque ahora los médicos operan con robots. Entonces es como ir hacia allá. O sea, amo la medicina, pero sé que quizás si yo quiero ser súper empleable voy a tener que aprender robótica. Así que sí, por esa línea yo me iría, me conocería a mí mismo, haría mi research, como dijo Carmen, y me aventuraría a hacer cosas diferentes que me ayuden a crear competencias que me hagan más empleables. Muy bien, muy bien. Me quedo con lo de los números hablan. También tuve un jefe que me enseñó que la estadística no solamente eran números, sino también tenía mucho detrás. Así que yo creo que la intuición y ese olfato que podamos desarrollar con cada oportunidad que tenemos, siempre buscar, como muy bien dices, Claudia, esa oportunidad de aprendizaje que va a servir no solamente para ese momento, sino para la vida. Y justo entendiendo las preguntas que nos están llegando acá de los participantes, tenemos una pregunta para Carmen, y mucho de las motivaciones que en este momento también encontramos en el mercado laboral es la realidad que ya también conocíamos de los jóvenes, que se les hace muy difícil encontrar trabajo por el hecho de tener que necesitar experiencia. Entendiendo esta situación en la que nos encontramos, como muchos estudiantes universitarios, en este caso, que tenemos en la universidad y que también queremos ayudarlos en ese proceso de búsqueda, ellos pueden ubicar esas oportunidades. ¿Y qué recomiendas en este caso para potenciar esas cualidades que no necesariamente son productos de la experiencia, sino cómo hablar desde adentro, cómo yo con mi personalidad puedo ofrecer esa oportunidad a una empresa también para que me considere? Asimismo, lo que acabas de decir, muy parecido a lo que acaba de explicar Claudia. A ver, yo me pongo en los zapatos de los jóvenes. De hecho, tengo hijos de todas las edades. Entonces, ahí tengo una que apenas va a empezar la universidad, pero hay otro que ya se graduó y así. Y yo los veo y los entiendo. Y yo lo que más he tratado de hacer con ellos es tratar de inculcarles en su forma de ser la importancia que tiene cada uno de ellos. Yo creo en la autoconfianza, creo que todos tenemos habilidades especiales, creo firmemente que todos tenemos una misión en esta vida, pero también creo que muchos ni nos damos cuenta. Entonces, ustedes jóvenes que están terminando su carrera o la terminaron y no han podido conseguir un empleo, primero, tengan confianza en ustedes mismos. Miren qué son esas habilidades que tienen y eso es lo que van primero a plasmar en un currículum. Hay formas de plasmar, aun cuando sean cosas que ustedes creen, como dijo Claudia, que son cosas, supernatural. Oye, sí, yo tengo cualquier cantidad de networking por el mundo. Ajá, ¿y cómo hiciste ese networking? ¿Qué habilidades tienes tú para poder tener tantas amistades? Significa que tú eres una persona que empatizas con la gente, que escuchas a la gente, que creas un buen ambiente. Entonces tú eres un buen comunicador, independientemente si estudiaste, no sé, técnico de administración. Tienes habilidades comunicativas, lo has demostrado. Tienes que resaltar eso, no solo en el currículum, sino en la entrevista. Por eso es tan importante prepararse para la entrevista, pero esa preparación viene desde mucho tiempo antes, desde que tú estás en tu casa, sentadito, trabajando y viendo, y como dice Claudia, es excelente recomendación, habla con la gente que más te conoce. ¿Qué es lo que tú me ves a mí de bueno? ¿Tú para qué crees que yo sirvo? Y gente que de alguna manera tienen relación contigo que no sea ni tu papá, ni tus hermanos, ni nada, sino un padrino, un súper amigo de la familia. ¿Qué es lo que ven? No tengan miedo a preguntar, a someterse a la crítica de la gente. Todo eso es válido antes de ir a buscar un trabajo. Porque cuando yo voy a lanzarme a buscar un trabajo, yo tengo que estar súper bien informada. Como cuando uno va a un examen, súper bien estudiado. Que uno se sienta y todas las preguntas uno las dice que esto está jamón. Exactamente lo mismo. Cuando tú vas a una entrevista o cuando tú vas a llenar tu currículum, tú tienes que sentirte tan seguro de lo que tú eres
de lo que eres capaz de dar, de lo que puedes aprender todavía y de las ganas que tienes de aprender, eso se transmite, eso se proyecta. Y eso, desde el lado de acá, del reclutador, el que te está entrevistando, es lo que uno quiere ver. Uno quiere ver gente que tiene como esa pasión, que uno le ve, que dice, mire, yo soy una persona que a mí me enseñaron a ser responsable y aunque yo no me las sé todas, estoy empezando, yo tengo muchas ganas de aprender y de poder crecer en esta empresa. A mí me dicen eso, yo le doy y digo, y obviamente que haya desarrollado alguna habilidad, porque yo creo que hay 3 cosas definitivamente que uno tiene que desarrollar en este tiempo. Las habilidades digitales, de todas maneras, tienes que empezar a ver, si no te gusta, no importa, empieza a ver cómo desarrollas algunas habilidades digitales. La mayoría de los millennials y los centennials la tienen ya por naturaleza, pero bueno, tienes que aprender a manejar números. No importa la carrera que tengas, vale la pena agarrar cursos básicos de finanzas o manejar muy bien el Excel con sus macros. Eso tienes que hacerlo. Y lo tercero, tratar de por lo menos manejar intermedio el inglés. Ojalá lo puedas desarrollar avanzado, pero esas 3 cosas son como los comodines, son los jokers. Van con cualquier profesión, con cualquier trabajo, con todo. Son ganadoras. Mira, te estoy dando la piedra. Mañana queremos recordarle a nuestros participantes que vamos a estar abordando en la conferencia de marca personal. Creo que trabajar desde adentro, como bien mencionábamos, poder potenciar esas oportunidades, que no solamente la experiencia, sino también cómo las referencias de nuestros familiares, amistades, también nos pueden identificar para poder potenciar esas cualidades y las otras habilidades que también comentas, las habilidades digitales, las habilidades numéricas y lingüísticas, que son súper valiosas en estos momentos y que no necesariamente dependen de una experiencia profesional para poder aspirar a una posición. La siguiente pregunta es para Claudia, también acá revisando las preguntas que nos van llegando de los participantes y poniéndola un poquito en contexto de lo que comentaba Claudia en su participación de teletrabajo, en donde esbozaba una realidad que muchas empresas quizás en algún momento ya lo venían desarrollando de alguna forma, pero ya el teletrabajo no es una alternativa, sino que es una realidad para muchas empresas en estos momentos. Claudia, desde tu mirada, ¿cuál es la principal recomendación que podrías compartir para mantener un excelente rendimiento en esta modalidad laboral? Ya, ahora sí tengo el micrófono. Como mencionaba anteriormente, algunas multinacionales ya tenían este esquema de home office o teletrabajo ciertos días a la semana, y yo siento que en términos generales las empresas estaban un poco reacias a esta modalidad porque de cierta manera queríamos tener como el control y estar viendo qué estaba haciendo la gente. Entonces, otro ganchito para las cosas que nos ha demostrado la pandemia, podemos ser productivos trabajando desde casa. Pero lo cierto es que tenemos que cumplir con ciertas recomendaciones para que este sea lo más efectivo posible. Yo siempre recomiendo que tengamos una rutina, o sea, igual como cuando estamos en la oficina. Yo me voy a levantar a una hora, quizás me puedo levantar un poquito más tarde porque ya me voy a evitar el tráfico, pero siempre tratar de tener una rutina. Me voy a levantar a esta hora, voy a almorzar a esta hora, voy a terminar a esta hora, porque también sucede que a veces nos vamos de más y trabajamos más y entonces empieza el desequilibrio. Obviamente si tengo un proyecto, al igual que si estoy en la oficina, trabajar un poco más, pero tratemos de que eso no sea lo común. Entonces, dentro de esa rutina, poner momentos para tener pausas activas o los llamados coffee breaks, porque eso también me permite que mi familia sepa que yo a las 10 paro un momento y me tomo un café. Entonces ya los niños o hasta el esposo no me interrumpe de 8 a 10 y podemos mantener como el flujo de la productividad sin interrupciones. El otro es tener un espacio para, así sea,
en la sala o en el comedor, pero tener un espacio que está destinado para mi trabajo. Yo creo que esto va a ir por lo largo, incluso si se abren los bloques, lo más probable es que mucha gente siga trabajando desde teletrabajo. Así que si se puede invertir en una silla cómoda, también en internet, en San Google, como dice Carmen, hay un montón de recomendaciones sobre cuáles son las sillas más y no necesariamente la silla, incluso cómo debes sentarse, cómo debes poner la computadora para evitar dolores en el cuello y todo este tipo de cosas porque no estamos en un ambiente de oficina, ahora estamos en la casa y estamos adaptando los muebles y los sillones al ambiente de trabajo, pero hagamos ese ejercicio también. Lo otro es vestirme para trabajar. Yo sé que es muy cómodo querer trabajar en pijama o bañarme al mediodía, pero lo ideal es que uno tenga, quizás obviamente no una ropa tan formal como cuando uno va a trabajar, pero una ropa cómoda, bañarse, quizás no me voy a poner tacones y ahora voy a estar en unos zapatos bajos, más cómodos, pero esto ayuda al cerebro, así como tener el ambiente, la ropa, todo eso te va a generar la actitud y el mindset para enfocarte en tu trabajo, porque si no, realmente es más difícil concentrarse. Y aprovechar ese espacio que yo digo que nos estamos ahorrando en el tráfico para entonces invertirlo en hacer ejercicio, en tomar mis cursos o en hacer algún hobby. Porque yo creo que es importante que mantengamos ese equilibrio y que busquemos los espacios porque los hobbies también ayudan a desarrollar otras habilidades que luego uno puede homologar con temas de trabajo. Y obviamente el ejercicio, algo moderado, nos va a ayudar mucho a liberar el estrés que está causando la incertidumbre en estos días. Así que yo siempre lo recomiendo. Si antes decíamos que teníamos que comer sano y hacer ejercicio por temas de salud, yo creo que durante este tiempo eso es ya como debe estar dentro de la canasta básica, ejercicio y una alimentación saludable para que estemos bien frente a esta situación actual que estamos viviendo. Así que esas serían mis recomendaciones para el teletrabajo. Muchas gracias Claudia. La verdad que muy atinadas las recomendaciones. Sabemos que muchos de los que nos escuchan incluso están en estos momentos también desde su casa, también teletrabajando y estas recomendaciones siempre ayudan a repasar si estamos haciendo bien las cosas para poder potenciar esa oportunidad. La siguiente pregunta es para Carmen. Carmen, estamos en momentos de pandemia y la verdad que las oportunidades en estos momentos, si bien no se limitan porque ya hemos identificado que sí hay oportunidades, ¿cuál es tu principal recomendación para las personas que están buscando trabajo y no encuentran, con el fin de mantener la constancia y ese sentido de resiliencia que es tan importante justo en estos momentos? Así es, Carlos. Bueno, creo que hay que empezar por tener una tranquilidad emocional, porque si tú no estás bien de mente y espíritu, va a ser difícil que te puedas enfocar en algo más productivo para ti. Entonces, cuando uno está estresado es porque tiene incertidumbre, ansiedad, y eso ¿cómo lo controlas? Con información. Hay cosas que tú las puedes controlar y hay cosas que no las puedes controlar. Aprende a identificar cuáles son las cosas que salen de tu control. Tú no puedes controlar la epidemia, tú no puedes controlar si la vacuna va a llegar o no va a llegar, si el vecino se va a enfermar o no se va a enfermar. Eso no lo puedes controlar. ¿Qué tú puedes controlar? Mantener la seguridad sanitaria en tu casa, con tu familia, ayudar lo que puedas. Yo sé que las condiciones no son iguales para todos, sin embargo, dentro de las condiciones que tenemos cada uno, hay que buscar la forma donde nos sintamos seguros dentro de nuestra casa. Una vez tú estés tranquilo emocionalmente, mentalmente, empieza a practicar todas las recomendaciones que te hemos dado a lo largo de todo este webinar. Un poquito primero, hagamos el ejercicio,
trata de conocerte a ti mismo, trata de ver dónde puedes buscar, cuál puede ser la oportunidad, qué empresas todavía están, que siempre han funcionado, que no han cerrado, que pertenecen al bloque 1 o 2. Si estás en el interior, ya puedes acceder un poco más al bloque 3. Ver qué son las habilidades que puedes desarrollar tomando los cursos que están dando gratuitamente en muchos. Si tengo alguna idea de emprendimiento, empieza a desarrollar el emprendimiento. Nada de esto es excluyente. Tú puedes estar buscando tu empleo y al mismo tiempo puedes estar desarrollando una idea que puede convertirse en tu propio emprendimiento, que al final es la independencia económica que todos aspiramos. Una vez tú logres mantenerte ocupado, tanto desarrollando habilidades o fortaleciendo, renovando las que ya tienes, buscando, investigando qué hay en el mercado y qué oportunidades puede haber, viendo la forma como vas a llegar a esas empresas donde a ti te interesa trabajar y ves que hay oportunidades, buscando contactos que te puedan hacer llegar a esas empresas. Todo eso te va a mantener ocupado. El mantenerte ocupado te ayuda a ser resiliente, te ayuda a levantarte de esos momentos en que estás un poco decaído porque ves que las cosas no avanzan, porque te estás exprimiendo, porque no hay dinero, porque tienes una familia que depende de ti. Esas cosas no las vas a lograr si estás preocupado y te quedas en la inacción. Acuérdense siempre lo que hablábamos, lo que hemos hablado muchas veces cuando estás en un avión y hay un problema de oxígeno y caen las máscaras de oxígeno y tú vas con unos niños, vas con tu hijo al lado o con un niño o una persona de tercera edad o discapacitado, siempre te dicen, primero asegúrate de tú tener tu máscara de oxígeno bien puesta, que estés respirando bien y entonces va y ayuda a los demás. Es exactamente lo mismo. Tú primero tienes que estar bien tú. Cuando tú estés bien, tu actitud empieza a cambiar, toda la forma como te proyectas y le hablas a la gente, todo cambia dentro de tu círculo. Eso ayuda, y de verdad les digo, ayuda a que haya unas vibras positivas que te van a ayudar a generar ideas, a que la gente se sienta mejor, a que estemos incluso más saludables. Ahí todo viene después de eso. Entonces, lo más importante aquí es, piensa hacia lo positivo. ¿Qué cosas tengo yo que van a contribuir a ese mercado al final, donde yo sé, no importa si consigo el trabajo mañana o dentro de un mes o dentro de un año, pero yo necesito estar preparado para ese mercado? Es la mejor forma, Carlos. Muy bien, muchas gracias, Carmen. Tenemos también otra pregunta acá de los participantes. Esta es para Claudia. Claudia, ¿cuáles son las 5 habilidades más importantes que se tomaría en cuenta en este momento para una contratación? Si se puede repasar, acá uno de los participantes pregunta. Bueno, en estos tiempos las habilidades, si estamos hablando de habilidades blandas, obviamente el pensamiento crítico es vital, la capacidad de adaptarte, cualquier habilidad que tenga que ver, como lo mencioné yo y como lo ha mencionado Carmen, todo lo que tenga que ver con digitalización, colaboración y trabajo en equipo siempre sale entre las más altas, igual que comunicación, tanto verbal como escrita. Tenemos que aprender a comunicarnos. Sabemos hablar y sabemos escribir, pero muchas veces no nos sabemos comunicar. Entonces eso es sumamente importante. Muy bien. Muy bien, gracias Claudia. Carmen, otra pregunta. Con relación a lo que comentabas en tu participación de la diferencia del mercado laboral de antes, en donde se resaltaba esa producción en serie versus lo que tenemos hoy día. Y en ese contexto, un participante nos hace llegar la siguiente pregunta. ¿Cómo romper la brecha generacional de ese liderazgo de la vieja escuela con el mercado laboral actual y las nuevas generaciones? ¿Cómo se puede hacer? Bueno, señores, yo lo único que les digo es que como igual que los dinosaurios, ellos solitos se van a extinguir. Eso va a pasar, por naturaleza va a pasar. En algunas empresas más rápido que en otras, pero en todas va a pasar. Hay empresas donde no el alto directivo, sino los de abajo son los que tienen una mentalidad un poquito más retrógrada, y si tenemos un CEO que es sumamente proactivo y muy avanzado en sus ideas, logrará o que cambie
o los tendrá que reemplazar. Eso va a pasar. La combinación, a pesar de todo el miedo que le tenemos a los millennials y que cómo entendemos a estas generaciones nuevas, esa mezcla que ya está en todas las organizaciones, tenemos hasta 3, 4 generaciones dentro de una misma empresa, todo eso es saludable. Todo eso contribuye con esta integralidad que está necesitando el mercado en estos momentos. Las cosas pasan porque tienen que pasar. Aquí nada es, nada viene porque nos los impusieron de todas maneras. Es que las cosas van fluyendo, lo queramos o no lo queramos. Yo creo que lidiar con una persona que tiene este estilo de liderazgo muy, muy antiguo, de alguna manera es tratar de convencerlo con acciones del resultado de las actuaciones con un liderazgo efectivo, que estamos hablando de un liderazgo que más tiene que ver con la colaboración, un poquito lo que hablaba Claudia hace un rato de las características de trabajo en equipo. Ese liderazgo colaborativo ahora es casi indispensable en las organizaciones. Ya no podemos depender de solamente lo que yo pienso, digo y creo que debe hacerse, sino de lo que todos pensamos. Con acciones, con resultados, con mediciones, indicadores, todo eso funciona para demostrar que mi liderazgo es tan bueno como el tuyo. El tuyo fue muy bueno en su momento, el mío es el que ahora necesita el mercado. No hay forma de hacerlo impositivamente, a menos que el jefe le diga te vas. Pero tratando de hacerlo dentro de la organización, debe ser así. Muy bien, gracias Carmen. Vamos con 2 preguntas más y cerramos la conferencia el día de hoy. La verdad que hemos recibido muchas preguntas, muchas alineadas en el mismo contexto. Y tenemos una última pregunta para Claudia, dentro también del contexto de teletrabajo, nos hace llegar un participante. Por la situación de la pandemia y todo lo que está pasando con relación al trabajo remoto, ¿se dará algún cambio en los rangos salariales? Y de ser así el caso, ¿cómo se podría estimar esta diferencia con relación al comportamiento del mercado? Bueno, la verdad es que hoy está difícil poder dar esa respuesta hoy porque todavía no han terminado de abrir ciertos bloques. Entonces, históricamente, cuando la tasa de desempleo aumenta, obviamente, pues hay mayor demanda, variaciones en los rangos salariales. Eso es histórico, ¿no? Sin embargo, yo diría que hoy es muy temprano saberlo. Todavía estamos viviendo un poco esa incertidumbre de qué es lo que va a pasar. Entonces, si queremos estar preparados, ese podría ser otro ejercicio que yo tendría que hacer. Dado el entorno, dadas las circunstancias, si yo tuviese que ajustar mi salario, ¿hasta cuánto lo podría ajustar? Y esos son ejercicios que son muy personales, porque no es lo mismo si yo tengo hijos y tengo que pagar escuelas, etcétera. Son decisiones muy personales, pero frente a estas situaciones, como hemos mencionado, yo solo tengo control sobre mis temas. Entonces, en este sentido, yo podría incluso hacer un ejercicio de presupuesto y decir, bueno, si las cosas no varían, yo podría incluso llegar hasta este rango salarial en lo que se reactiva el tema económico. Esto va a pasar, pero todavía no sabemos cuánto tiempo va a demorar y tampoco vamos a saber cómo va a ser esa recuperación. Pienso que es un poco temprano, pero es válido hacer ese ejercicio y estar preparados. Así como voy a estar preparado tomando cursos, tomando capacitaciones, entonces también voy a estar preparado en que si me toca llegar a ese momento, saber que, bueno, yo puedo negociar hasta esto, porque es lo que mi presupuesto personal, eso es muy, 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 muy íntimo, ¿no? Pero es bueno hacer esos ejercicios también, y cuánto tengo ahorrado, y etcétera. Muy bien, muy bien. Carmen, una última pregunta. A cada uno de los participantes en torno a lo que comentas de LinkedIn. Pregunta sobre si en el proceso de reclutamiento el perfil de LinkedIn es un reemplazo del currículum
o un complemento del mismo. Hace la pregunta porque en algunos casos algunos profesionales indican que la tendencia es que LinkedIn se debe redactar el perfil diferente al currículum. ¿Es un complemento o sustituye LinkedIn al currículum formal actualmente en el mercado? Mira, yo te diría que en algún momento cuando inició LinkedIn, se trabajaba como un complemento. Y yo cada vez estoy viendo más la tendencia a perfeccionar como lo puedes cambiar en el instante que quieras y puedes actualizarlo, puedes mejorarlo. De repente lo estuviste viendo y dijiste que, ¿sabes qué? Yo creo que se vería mejor por lo que estoy viendo en el mercado, se está requiriendo más esto y esa es una de mis habilidades, voy a destacarlo y lo puedes cambiar en cualquier momento y no puedes empezar a recordar a toda la gente que le mandaste un currículum en algún momento para ver cómo lo cambias. LinkedIn se está convirtiendo en la herramienta más actualizada tanto para los reclutadores o las empresas en general como para los mismos profesionales candidatos. Entonces, yo que les diría, mantengan su LinkedIn, el currículum actualizado y ese puede ser su currículum oficial. Ustedes lo pueden imprimir y si alguien se los pide, pues lo pueden imprimir de ahí mismo y lo mandan. Y mantengan ese currículum siempre actualizado. Revísenlo, vean detalles, qué cosas puedo yo mejorar. LinkedIn tiene incluso tutoriales para poder ayudarte a explotar más esto o lo otro. Ellos cada vez se enfocan más en ayudar al candidato para que sea más empleable, para que sus características se promuevan mejor. A las empresas nos cobran, pero a los candidatos no les cobran. Entonces, los candidatos pueden hacer muchas cosas y yo personalmente, en mi firma de reclutamiento, lo uso tal cual. A veces ni necesito que me manden el currículum actualizado. Si tienes ese actualizado, yo ni siquiera necesito que me lo mandes. Entonces, Compartir su conclusión de lo que hemos conversado en la mañana de hoy y un mensaje también para los participantes que están muy interesados en poder adquirir todos los conocimientos que a partir de hoy con esta conferencia hemos tenido un excelente inicio y va a ser un proceso de acompañamiento que a través de otras 5 conferencias vamos a brindar a los participantes de este ciclo. Empezamos con Claudia. Mensaje final y conclusión. Sí, bueno, yo estuve el otro día casualmente en una sesión y decían que no debíamos ya usar ese término de pandemia, que deberíamos decir que estamos en un momento histórico, inigualable y sin precedentes, para poder ir teniendo el mindset de aquellas cosas que yo puedo controlar, porque como bien dijo Carmen, desde un estado no ok, si yo no estoy bien, no voy a poder salir adelante, no voy a tener esa fortaleza que me va a permitir que en estos tiempos yo necesito ser resiliente, persistente, perseverante. Entonces hay opciones y hay cosas que podemos hacer. Entonces empecemos por ahí, empecemos a hacer el inventario de cuáles son nuestros talentos, qué cosas necesito desarrollar, conversar. Yo le digo mucho a la gente que está estudiando, si yo me pudiera recibir un consejo de mí misma cuando yo estaba sentada en la universidad, uno de ellos sería buscar un espacio para conversar con los profesionales que ya están en el mercado. Porque cuando uno está en la universidad, uno tiene una idea muy ambigua, borrosa de lo que es realmente la carrera. Entonces, aprovechemos que Panamá es chiquito, que alguien siempre conoce a alguien y abramos esos espacios. Yo estoy segura que si, por ejemplo, un amigo de los hijos de Carmen le pide que se tomen un café, hoy será virtual, para conversar sobre las carreras o lo que ella ha hecho durante su trayectoria profesional, ella va a estar más que dispuesta. Y entonces con eso ya uno tiene parte de la investigación hecha y con ello entonces yo empiezo a trazar mi plan de acción. Se ha dicho mucho también en este tiempo que el que no sale con una nueva competencia o no sé qué, ver Netflix está bien, ver televisión está bien,
pero que eso no sea todo lo que hagamos, porque si yo tengo un plan, si yo tengo una visión, entonces yo tengo que acompañarlo con acciones que me lleven a eso. Entonces, yo diría que mantengamos una actitud positiva, que no nos demos por vencidos, que esto va a pasar y que más bien entonces empecemos a prepararnos para que cuando la oportunidad llegue, yo esté más que listo. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Claudia. Excelente mensaje. También queremos escuchar el mensaje final de Carmen y su conclusión con relación a esta conferencia. Carmen, te escuchamos. Quiero agarrar un pedacito de este cierre para hacer un llamado probablemente como país a que nos unamos para mejorar el desempeño y la formación de nuestros jóvenes y de los profesionales en general. En todas las estadísticas, en todos los indicadores mundiales, Panamá sale con muy bajo promedio en educación, en productividad, en formación en general. Nuestro talento no está acorde, no está a nivel del mundo. Nosotros somos un país con una economía abierta, donde dependemos 100% casi de lo que intercambiemos con el mundo. Y si el mundo está avanzando mucho más rápido que nosotros lamentablemente nos vamos a ir quedando. Yo sé que todos los estudiantes hacen todo lo posible por mejorar, por ser mejores, por tener una carrera. Sin embargo, también sé que las universidades están un poco amarradas porque el proceso que hay para actualizar las carreras, para ponerse al día con respecto a esos países de primer mundo, con respecto a estas habilidades que estamos requiriendo nosotros, están muy lentos. Son procesos muy burocráticos que tienen años que no permiten esa actualización de carreras. Yo hago un llamado a quien esté que pudiera ser un factor o un enlace, o incluso todos nosotros a unirnos para exigir que de alguna manera nosotros podamos darle un nivel mayor al desarrollo de las carreras en nuestras universidades. No tengamos miedo a traer profesores extranjeros que vienen que tienen mucha experiencia, que ya vienen de trabajar en otro lado. Eso no significa que le vamos a quitar trabajo a los locales, sino que vamos a ayudar a que nosotros subamos el nivel de conocimiento, que haya transferencias de conocimientos y de tecnología. Nosotros necesitamos abrir, así como tenemos una economía abierta, necesitamos también abrir las posibilidades de capacitación y formación de primer nivel. Yo lo diré en cada foro donde esté, repetiré lo mismo porque de alguna manera, entre tanto repetir y repetir, posiblemente lo logremos. Yo felicito a la universidad por todo este ciclo y todos los esfuerzos que hacen por tener ese acercamiento con los estudiantes, por ayudarlos, por contribuirle de maneras diferentes a su formación, y sé que hace un esfuerzo increíble por dar esa milla extra en todas sus carreras, pero hay cosas, como hablamos, que escapan de su control. Así es que yo creo que todos podemos hacer fuerza con eso en las redes, en todos lados, y tratemos de que Panamá mejore su nivel de formación. Necesitamos eso. Muchas gracias, Carmen. También muchas gracias por tu mensaje. Nos quedamos con el mensaje claro sobre la invitación para que sigamos trabajando en la educación, que creo que es la base para que podamos alcanzar ese desarrollo que tanto necesitamos como país. Y bueno, como parte ya del cierre, queremos, en nombre del Centro de Trayectoria Profesional de la Universidad del Istmo, deseamos agradecer tanto a Carmen como a Claudia por este valioso espacio donde compartieron su conocimiento y experiencia con el fin de que podamos generar oportunidades en el actual mercado laboral. Como parte de nuestro proceso de mejora constante y justo en la línea de lo que venimos conversando, agradecemos que los participantes nos puedan ayudar llenando una encuesta de evaluación que hemos compartido en este momento en los anuncios de esta conferencia. Llenando esta encuesta
vamos a tener también su retroalimentación con relación a las oportunidades que tengamos en siguientes eventos. Gracias a todos los presentes, gracias por este espacio, también por los aportes, por sus preguntas. Los esperamos mañana en nuestra siguiente conferencia, mañana miércoles 29 de julio, a las 3 de la tarde, donde Gustavo Manrique nos compartirá el tema de marca personal. Que tengan todos excelente día. Gracias. Buen día, muchas gracias. Hasta luego. Chao.